Con este vídeo se empieza la primera lista de reproducción acerca del derecho administrativo y este es el primer vídeo y se va a tratar el tema del derecho administrativo parte primera acerca del régimen general, organizativo y sustantivo. Y en este caso vamos a ver los siguientes puntos. Primero, una delimitación constitucional y legal como realidad jurídica organizativa plural, elementos definitorios de su concepto y su distinción respecto de los poderes públicos no administrativos y otras realidades institucionales próximas, y finalmente las principales teorías sobre su concepto, que se van a dividir en 3 etapas. Entonces, cabe decir que el derecho administrativo es lo que a la administración pública le corresponde. Es la parte específica del derecho que se encarga de regir la administración pública. La administración pública es un poder público que como tal actúa con unas características y con unos efectos propios del poder ejecutivo, diferenciado de otros poderes públicos. La administración pública es una organización unitaria, diferenciada y plural. Eso si no siempre está personificada en sí misma, es decir, no siempre tiene personalidad jurídica pública propia. La administración pública se puede definir de forma negativa, es decir, diciendo que poderes u órganos no son administración pública. Los 3 poderes clásicos son ejecutivo, legislativo y judicial. Aparte de otros poderes públicos que son el Tribunal Constitucional, poder presidencial, el rey, y la soberanía popular, el pueblo. La administración pública es un término que puede emplearse en dos sentidos, de manera objetiva y de manera subjetiva. De manera subjetiva se puede decir que la administración actúa como centro de imputación, como organización a la que se imputan acciones. Y de manera objetiva, la administración es la actividad que ejerce el poder público gracias a las atribuciones que le da el ordenamiento jurídico. El primer apartado de este vídeo es la delimitación legal como realidad jurídica organizativa plural. Y vamos a ver 2 apartados, la delimitación constitucional y la delimitación legal. El primer apartado es la delimitación constitucional. Tenemos que decir que la Constitución se refiere a la administración de 2 maneras en distintos preceptos, subjetivo y objetivo. Subjetivo. Todos estos artículos se refieren a la administración como centro de imputación de actuaciones, es decir, se refieren a la administración como actividad, el artículo 97.1 de la Constitución española. El Gobierno dirige a la administración civil y militar del Estado. Artículo 103.1. Hace una definición de la administración diciendo que sirve a los intereses generales y actúa según los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Artículo 148.1.2 establece las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas en sus estatutos. Artículo 149.1.18 se establece que corresponde en exclusiva al Estado. Es fundamento constitucional de una codificación del derecho administrativo español. Es una explicitación de lo que es básico en régimen jurídico de las administraciones públicas. Artículo 152.1. Reconocimiento expreso del carácter administrativo, que al menos parcialmente han de cumplir las comunidades autónomas. Ahora, en muchos aspectos relativos a los edificios, etc., ya no dependen del Ministerio de Justicia, sino de las comunidades autónomas respectivamente. Hay que hacer una aclaración, y es que la Administración de Justicia no es administración pública. La Administración Judicial, sin embargo, sí. Y desde el punto de vista objetivo, está el artículo 106.1 que se refiere al control judicial de la actuación administrativa, el artículo 140 se refiere a la administración local o municipios y el artículo 141 se refiere a la administración provincial o a las provincias. La Constitución también alude a otras organizaciones que son administración pública, sin llamarlas administración, que sirven de administraciones de apoyo. Tenemos apoyo al Poder Judicial. El artículo 122 de la Constitución hace referencia al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano superior de la Administración Judicial, cuya función es apoyar a la justicia para que pueda llevar a cabo su labor de jurisdicción. Para hacer posible el funcionamiento de la Administración Pública se necesita la Administración Judicial para que administre a sus empleados, etc. Esa tarea de gestionar y administrar esos medios forman parte de una administración, de un poder ejecutivo, de un conjunto orgánico que tiene carácter administrativo y que, en el ámbito judicial, se denomina administración judicial. El Consejo General del Poder Judicial no forma parte del Poder Judicial, sino que gobierna y administra una parte de sus componentes principales. Es precisamente una administración.
Hay también apoyo al Poder Legislativo, con la Mesa del Congreso, la Mesa del Senado, y además tiene dos órganos auxiliares, el Defensor del Pueblo, que se regula en el artículo 54 de la Constitución, y el Tribunal de Cuentas, que está contemplado en el 136 de la Constitución. Estas dos administraciones se reproducen también a nivel autonómico. Tenemos el apoyo al Poder Constitucional, también a mayores, en donde el Tribunal Constitucional puede invalidar una decisión pública, incluso judicial, pero no es una instancia superior al Poder Judicial, sino que es un poder diferente. El Tribunal Constitucional también tiene una administración de apoyo llamada la Administración del Tribunal Constitucional, que se concreta en el Pleno Gubernativo, donde los 12 miembros del Tribunal Constitucional se reúnen para resolver problemas de tipo gubernativas. A mayores está el apoyo al poder presidencial, la Casa del Rey es una administración de apoyo, y el apoyo al pueblo. La administración electoral, cuyo órgano máximo es la Junta Electoral Central, es una institución de apoyo regulada en la LOREG. El segundo apartado de este primer punto es la delimitación legal, y habría que decir que una primera cuestión que llama la atención y que representa un factor de complejidad es que distintas leyes administrativas en sus primeros preceptos definen qué es lo que se entiende por administración pública a los efectos de aplicación de tales leyes. Por ejemplo, la Ley de Contratos del Sector Público contiene una referencia a las administraciones públicas. Nos vamos a centrar en dos leyes que vemos en pantalla. Entonces, la Ley 40/2015 y la Ley 29/1998. Vamos a ir con la primera de ellas, la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. De esta ley tenemos que decir que en su artículo 2 se refiere a la administración como a una parte del sector público. En el 2.1 dice que la presente ley se aplica al sector público que comprende. Las letras A, B y C dicen que comprende la organización territorial, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, la administración local y el sector público institucional. Por tanto, el sector público integra las administraciones territoriales A, B, C y el sector público institucional D. En cambio, el artículo 2.2 de esta ley define que se entiende por sector público institucional, o sea, lo define. El artículo 2.2 alude a la administración institucional personificada, que está formada por los siguientes organismos públicos, que pueden ser dependientes o vinculadas. Dependientes, como los organismos autónomos, las entidades públicas y las agencias, lo que implica que están regidos por el derecho privado y que las decisiones de sus órganos superiores son tuteladas por los ministerios, haciendo una falsa alzada. Estas entidades están recogidas explícitamente para deslindar de lo que hacen estas entidades lo que es público de lo que no lo es. Y vinculadas como la administración corporativa sectorial, que son los colegios profesionales, las cámaras de industria, etc. Ejercen funciones administrativas que les otorga el ordenamiento jurídico. Estas entidades corporativas cabe entenderlas implícitas en la letra D, porque se hace referencia a ellas como vinculadas, porque siempre están vinculadas a alguna administración territorial. El artículo 2.2b de esta ley se enumeran las entidades de derecho privado en manos públicas, es decir, que pertenecen a la administración pública pero son de derecho privado. Se diferencian las anteriores porque las anteriores son de derecho público y estas son de derecho privado, y por eso mismo ya no forman parte de la administración pública. Por tanto, el precepto lo que está haciendo es mezclar las realidades distintas, ya que en el mismo apartado se habla de entidades públicas y entidades privadas. ¿Cómo pueden ser? Pues sociedades anónimas o fundaciones privadas del sector público. Las anónimas, por ejemplo, Aubasa, suele ser problemático porque suele estar formado por un solo socio, el municipio, yendo contra la propia naturaleza de la asociación. Además, no tiene ningún sentido delegar en una empresa privada un servicio dirigido por el sector público, pero eso pertenece a la administración pública, pero no son administración pública, sino que dependen de ella. Y las fundaciones privadas del sector público, que están vinculadas a la administración a través de los patronatos. Estas organizaciones de derecho privado no pueden ejercer fundaciones públicas. Estas fundaciones son contradictorias. El artículo 34 de la Constitución reconoce el derecho de fundación para los ciudadanos y no para las administraciones públicas. El artículo 2.2.c regula que las universidades públicas, que hasta ahora siempre se habían considerado un tipo peculiar de administración pública institucional, pero eso se modifica para garantizar la autonomía frente al poder político.
Y en el artículo 2.3 de esta misma ley se dice que en todo caso tendrá en consideración de administración pública tanto la administración territorial como la administración no territorial, pero elude hablar de las universidades públicas sin un motivo concreto. Forman parte del sector público institucional, los organismos públicos, las entidades privadas y las universidades públicas. Cabe decir que las universidades públicas son un tipo concreto de entidad pública fundacional. Es un artículo un poco equívoco y además es algo incompleto. Esta ley es criticable porque al definir el sector público no define todas las administraciones públicas, ya que deja fuera todas las administraciones no gubernativas, auxiliares y de apoyo, y también es criticable porque de manera expresa no se refiere a las corporaciones sectoriales de derecho público, porque independientemente de que el autor considere que esas instituciones sean o no administración pública, deberían haberse incluido. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 9.4, distribuye los distintos órdenes jurisdiccionales, es decir, que jueces y tribunales tienen que resolver los delitos. El Poder Judicial se dedica a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado, ejerciendo su función a través de órganos judiciales que se agrupan por materias en jurisdicción ordinaria, civil o penal. Civil, el órgano supremo es el Tribunal Supremo en su sala primera, y penal, el órgano supremo es el Tribunal Supremo en su sala segunda. Y ordinaria especializada, que los órganos encargados tienen que especializarse en derecho administrativo, contencioso administrativo, el órgano supremo es el Tribunal Supremo en su sala tercera, y derecho laboral, laboral social, el órgano supremo es el Tribunal Supremo en su sala cuarta. Y luego, a materia de jurisdicción especial, tenemos jurisdicción de menores y jurisdicción militar, que solo integra el Poder Judicial en su órgano superior, en la sala quinta del Tribunal Supremo. Corresponden al orden jurisdiccional contencioso administrativo conocer los litigios a los que dé lugar la actuación de las administraciones públicas sujetas a derecho administrativo. Con el artículo 9.4 podemos deducir que la administración pública puede también regularse por el derecho privado, y cuando esto ocurre le corresponderá a la jurisdicción ordinaria común. Y si ponemos este precepto en relación con el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se puede decir que estos órganos forman parte de la administración y no son otros poderes públicos diferenciados. Como habíamos dicho, nos íbamos a centrar en dos leyes, pues ahora vamos a pasar a la segunda ley, la 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. El artículo 1.2 de esta ley define lo que es la administración pública, y es la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, la Administración Local, las entidades institucionales y las corporaciones de derecho público. Además de esto, también es competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa los actos de las corporaciones de derecho público, como dice el artículo 2.c de la Ley de Jurisdicción de las Comunidades Autónomas. Además, el artículo 1.3 de esta ley afirma que es competencia de esta jurisdicción contenciosa administrativa los actos de estos órganos. Tenemos la letra A, la letra B y la letra D. En la letra A se dice que los órganos no gubernativos de apoyo y auxiliares del Congreso, de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. También se mencionan las organizaciones equivalentes que existen en las comunidades autónomas. En la letra B se habla de la jurisdicción judicial autónoma. Es una organización estatal de apoyo al Poder Judicial, cuyos actos y disposiciones se sujetan al control del orden contencioso administrativo y cuyo órgano superior es el Consejo General del Poder Judicial y jueces y tribunales. Y en la letra D se habla finalmente de la administración electoral. Es una administración de apoyo no gubernativa en los términos de la LOREG. Esta administración de apoyo al poder soberano manifiesta su voluntad en los procesos electorales. El órgano superior es la Junta Electoral Central. Esta administración electoral es la única independiente en el ordenamiento jurídico español, porque la composición de la Junta Electoral Central no depende de las mayorías políticas. La composición mayoritaria no depende de las mayorías políticas, porque está compuesto principalmente por jueces y magistrados. Cabe decir que la Administración Judicial Autónoma también debería ser independiente, pero no hemos conseguido que escape del juego de las mayorías políticas. La redacción por la que está bloqueada la razón institucional de los vocales es la presencia mayoritaria política en el Consejo General del Poder Judicial. Así, una vez más, se confirma que estos órganos son una administración pública porque están sujetos a la jurisdicción contencioso administrativo. Y faltaría finalmente la jefatura del Estado, pero
en la norma que regula la Casa del Rey hay una remisión a la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a la gestión del patrimonio y del personal, por lo tanto los hechos sujetos al derecho administrativo. Por lo tanto, aunque no aparezca reflejado en esta ley, pueden ser juzgados por vía de contencioso administrativo. El apartado 2 de todo este vídeo se centra en los elementos definitorios de su concepto y su distinción respecto de los poderes públicos no administrativos y otras realidades institucionales próximas. Vamos a ver 3 apartados: los elementos definitorios de su concepto, la distinción respecto de los poderes públicos no administrativos y otras realidades institucionales próximas. El primer apartado son los elementos definitorios de su concepto. Para Martínez López Muñiz, la administración pública es todo centro de actuación institucionalizado como poder público, personificado o integrado con autonomía en el seno de una persona jurídico pública, o bien integrado con autonomía, que además está subordinado a la ley y carece de potestad legislativa propia, sujeto a dirección política y sometido a control judicial y sin potestad jurisdiccional propiamente dicha. Las notas generales de la administración pública no solo se aplican a la administración, sino a todos los poderes públicos. Por eso los llamaremos elementos definitorios genéricos y son el centro de actuación institucionalizado como poder público, institucionalizado como poder público y cualquier actuación de los poderes públicos se imputa a la autoría de una entidad pública. El primero de ellos, el centro de actuación institucionalizado como poder público, quiere decir que, como el resto de los poderes públicos, es una organización diferenciada a las que se imputan actuaciones gracias a lo cual están dotadas de potestades públicas atribuidas por el ordenamiento jurídico. Las potestades públicas se distinguen entre sí por los efectos que produzca su ejercicio. Los destinatarios de estas facultades tienen que cumplir las órdenes, ya que son unilaterales independientemente del asentimiento de los destinatarios. Eso sí, las potestades administrativas son las menos irresistibles, aunque un acto administrativo puede ser recurrido fácilmente ante el Poder Judicial. El segundo punto que hemos dicho, institucionalizado como poder público, quiere decir que es una organización artificial e instrumental, porque todas las potestades públicas son poderes y a la vez deberes, porque se atribuyen a las organizaciones para el beneficio de los destinatarios. Debido a eso se dice que tienen carácter instrumental, porque está para beneficiar, servir y ayudar a todos los miembros de la sociedad. Cualquier actuación de los poderes públicos se imputa a la autoridad de una entidad pública. Esto se puede afirmar de todos los poderes públicos. La diferencia está en que el resto de los poderes nunca están personificados en sí mismos y la administración en ocasiones sí lo estará. Las 2 primeras notas son comunes al resto, es decir, coincide la administración con otros poderes públicos, pero la tercera tiene diferencias con el resto de los poderes públicos. Los aspectos definitorios específicos son 3 que vemos en pantalla. Como en el anterior apartado, vamos a ir nuevamente uno por uno. En este caso, el primer aspecto que vamos a ver es el primero, el de que la administración pública está subordinada a la ley y carece de potestad legislativa propia. En este caso, el Poder Ejecutivo se llama así porque ejecuta la ley, por lo que el Poder Ejecutivo está subordinado al Poder Legislativo, ya que es el que puede cambiar la ley. La Administración siempre está subordinada a la ley independientemente de que las disposiciones sean generales o cuando actúa singularmente. El artículo 103.1 de la Constitución dice que la Administración tiene sometimiento pleno a la ley y al derecho, concretándose en el principio de legalidad. La Administración tiene una vinculación positiva con la ley, porque solo puede hacer lo que la ley le permite, a diferencia de la relación con los ciudadanos, que es negativa, ya que puede hacer todo lo que la ley no les permite. En esta subordinación a la ley, la administración pública coincide con el Poder Judicial, ya que ambos deben actuar con sometimiento al imperio de la ley, como dice el artículo 107.1 de la Constitución. La diferencia está en el lugar que ocupa, porque en último término, el que tiene la palabra es el Poder Judicial. La Administración no tiene capacidad legislativa propia, aunque sí que tiene potestad normativa que se ejerce por el legislador como potestad normativa primera mediante la ley, donde la ley es el poder público encargado de establecer los principios de regulación en una determinada materia con sujeción directa con la Constitución, o como potestad legislativa secundaria mediante reglamento. La Administración, cuando aprueba normas administrativas, debe subordinarse a la ley, por lo que se vincula a la Constitución, pero a través de la ley. Por lo que podemos decir que la Administración pública tiene potestad normativa, pero secundaria, porque está subordinada a la ley. El legislador estatal no es el único dueño
de la ley porque el ordenamiento jurídico atribuye a las comunidades autónomas la facultad legislativa, aunque solo formalmente y no materialmente, porque tienen que respetar las leyes estatales, por lo que se puede considerar que son secundarias porque están vinculadas a la Constitución mediante normas estatales. La Administración puede adoptar disposiciones con fuerza de ley, como son reales decretos, leyes y reales decretos legislativos mediante una ley de bases, que están previstos en los artículos 82 y 86 de la Constitución. En el caso de que la Administración se extralimite en la delegación, se degrada hasta el rango reglamentario. También se puede dar la existencia de un texto refundido cuando se quiere reformar un texto, pero no en su totalidad, sin la ley de delegación, una ley normal en vez de ley de bases. El segundo elemento definitorio del concepto y aspecto definitorio específico que vamos a ver es el que está subrayado ahora en verde, que dice que la administración pública está sujeta a la dirección política, es decir, está sujeta a través de sus órganos de gobierno a las mayorías políticas en cada momento de la colectividad a la que sirva esa administración. De esto tenemos que decir que esto lo que hace es reforzar el principio democrático. La dirección política de la colectividad que se manifiesta en los órganos superiores de la Administración no tiene siempre el mismo grado de inmediatez con respecto a la colectividad, sino que unas veces esa proximidad política de la colectividad es mayor y otras menor. Según el grado de inmediatez podemos hablar de tres modelos de participación: directa, corporativo representativo o sistema institucional burocrático. En la directa tenemos que decir que es una reminiscencia histórica en el ámbito del régimen local, en concreto los municipios del concejo abierto. Tan directa es la participación que todos los vecinos mayores de edad forman las asambleas vecinales sin representantes. Esto está previsto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 29, y está destinada a municipios de poca población. El corporativo representativo quiere decir que en las administraciones públicas que funcionan con arreglo a este principio, los órganos de gobierno están formados por representantes de la colectividad, cosa que sucede en las corporaciones sectoriales de derecho público y también en las corporaciones territoriales locales. En este modelo, los órganos superiores de gobierno de la administración que sea están formados por representantes de la colectividad a la que sirva la administración, y esa representación puede ser de primer grado y de segundo grado. Pero en las corporaciones locales existen dos modelos. En caso de los municipios, la representación es directa o de primer grado, porque son los concejales elegidos directamente por los vecinos por sufragio universal, libre, directo y secreto. Y en las diputaciones, la representación es indirecta o de segundo grado, porque los diputados provinciales que forman parte de la diputación son elegidos por los concejales de los municipios de esa provincia, en vez de por los ciudadanos directamente. Este modelo corporativo representativo también se aplica en la organización de las corporaciones sectoriales de derecho público. En los colegios sectoriales va a haber como los diputados del colegio, los que representan a los colegiados, son los que forman la Junta de Gobierno, que es el órgano colegiado superior del colegio. Además, es de representación directa en relación con la Junta de Gobierno y a su vez indirecta en relación con el decano. Y el último modelo es el sistema institucional burocrático, en donde la dirección de la administración corresponde a los órganos cuyos titulares son designados por el órgano de representación de la colectividad o directamente por la colectividad. Este modelo es el más frecuente, es el modelo de las comunidades autónomas. Este modelo supone que los órganos superiores o de gobierno de las administraciones que se regulan en torno a este principio son designados a partir de la asamblea representativa de la colectividad a la que sirve esa administración, o bien designados directamente por elección de la colectividad misma. Hay tres sistemas alternativos, que es el modelo español parlamentario, el modelo americano y el modelo francés. Y tenemos que decir que el modelo español parlamentario es que el órgano de dirección es designado por los representantes de la colectividad, el presidente del gobierno se debe a la confianza del poder legislativo y por tanto es designado por votación de la asamblea correspondiente por los representantes de la colectividad que se reúnen en la asamblea legislativa correspondiente. El presidente del gobierno como órgano superior del Estado se debe a la confianza política de las Cortes y se sustenta la mayoría política correspondiente en cada caso, hasta el punto de que si no tiene esa mayoría no tiene presidente.
El modelo americano presidencialista dice que el órgano de dirección es designado por la colectividad misma, se elige directamente al presidente, y el modelo francés combina elementos de ambos. En este sistema está presente la representación, pero no de la misma manera que el sistema anterior. La representación en este último sistema es un cauce para fundamentar a los órganos superiores o de gobierno. Además, sucede que en el modelo parlamentario y también en el presidencialista, los demás órganos superiores que dependen del presidente son designados por el propio presidente sin elección. Por tanto, son criterios de confianza política. O sea, son cargos de confianza política. Y esa misma naturaleza la tiene el resto de cargos u órganos que llamamos órganos superiores. El resto de los órganos de la Administración subordinados al Gobierno pueden ser designados por criterios de confianza política, que en ocasiones se exigen determinados requisitos, como títulos para determinados cargos o principios de mérito y capacidad, que son los cubiertos por funcionarios públicos. Tenemos dos tipos de administraciones cuyos órganos superiores no son elegidos por criterios políticos, sino por razones técnicas, que son las administraciones públicas no gubernativas y las administraciones independientes. Las primeras, pese a que no dependen del gobierno, están sujetas a dirección política. Este tipo de administraciones son las administraciones auxiliares y de apoyo. Las administraciones auxiliares y de apoyo son, con relación al poder legislativo, se apoyan en la mayoría parlamentaria. Los órganos superiores del resto de las administraciones no gubernativas de apoyo dependerán de la mayoría política de los miembros que lo componen. Hay dos casos relevantes, que son la dirección de la administración electoral, que dependerá de las tendencias de sus miembros en cada caso, los cuales en su mayoría son independientes, y la dirección de la administración de justicia, que es el Consejo General del Poder Judicial y sus miembros en la actualidad, que están constituidos por diferentes mayorías políticas. Y finalmente las administraciones independientes como el Banco de España y el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, que tienen cierta inamovilidad con respecto al gobierno, por lo que no siguen criterios políticos sino técnicos. El hecho de que la administración esté sujeta a dirección política permite distinguirla del poder judicial, ya que éste debe ser independiente del poder político, como dice el artículo 117.1 de la Constitución. El tercero de los aspectos definitorios específicos es la administración pública está sometida al control judicial y no tiene potestad jurisdiccional propiamente dicha. Y de esto hay que decir que cuando la administración actúa, lo que hace, como es un poder público y está subordinado a la ley, es legal, es válido. Sin embargo, esa presunción de legalidad se puede romper y el poder que está en último cargo va a romper, en su caso, la presunción de legalidad, y es el poder judicial. Es decir, la administración pública está sometida al poder judicial porque el único poder público que puede destituir en último término la presunción de legalidad de la actuación administrativa es el poder judicial. No solo puede destruir esto el poder judicial, sino que también la propia administración puede destruir la presunción de legalidad de su propia administración. Y ello lo podrá hacer cuando resuelva los recursos administrativos que se planteen contra las decisiones. En estos casos, la Administración actúa declarando el derecho, es decir, declarando que el recurrente tiene razón. Se trata de una función que ejerce la jurisdicción que podemos llamar cuasijurisdicciones o parajurisdiccional. Decide un litigio entre un particular y la propia Administración autora, actuando de una forma peculiar como juez y parte. No solo porque la Administración sea juez y parte es de esta forma, sino que además lo que dice la Administración al resolver un recurso administrativo no es nunca la última palabra. Es decisión de la Administración, puede recurrir al último término o ante el Poder Judicial. Además, ese control judicial, lo que hace la Administración en muchos de los casos requiere el control administrativo propio de la legalidad de su propia actuación, vía recurso administrativo. Esto quiere decir que para poder acudir a la vía judicial hay que agotar la vía administrativa, ahí donde el recurso administrativo sea preceptivo. Sin embargo, hay supuestos donde la actuación de la Administración no está sujeta a recurso administrativo obligatorio, en cuyo caso se puede acudir directamente a la vía judicial. El artículo 106.1 de la Constitución dice que los tribunales controlarán la potestad reglamentaria y la legalidad de las actuaciones de la Administración. En el artículo 153.c se atribuye a la jurisdicción contenciosa administrativa el control de los órganos de las comunidades autónomas. La Administración no puede actuar como sujeto particular, por tanto, todo lo que hace está predeterminado normativamente, y esa predeterminación normativa representa la posibilidad de controlar los fines del ejercicio de potestades discrecionales. Los órganos judiciales, que son los encargados de controlar la legalidad de la actuación administrativa, están obligados a no aplicar los reglamentos ilegales, de manera que los órganos judiciales, al resolver un litigio, tienen que aplicar una norma reglamentaria de la Administración.
tienen que aplicar a ese litigio para resolverlo y consideran que esa norma es contraria a la ley. Están obligados a inaplicar los reglamentos legales, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El sometimiento de la Administración al Poder Judicial es tal que los jueces y tribunales están obligados a inaplicar los reglamentos legales. El control judicial permite distinguir a la Administración del resto de poderes públicos. Y tenemos que la Administración se distingue del Poder Constituyente y del Poder Legislativo y que la Administración se distingue del Poder Judicial. Primero, se distingue del Poder Legislativo porque estos están sometidos al Tribunal Constitucional, porque el Poder Legislativo no está sometido a control judicial. Por eso, como el Poder Legislativo es el dueño de la ley, no se pueden someter al control judicial, porque el control judicial se ejerce por quienes están sometidos al imperio de la ley. La Administración, cuando decide recursos, nunca otorga a esa decisión la eficacia propia de la cosa juzgada, que sin embargo, en última instancia, el Poder Judicial sí que otorga sus sentencias. En segundo lugar, hemos dicho que la Administración se distingue del Poder Judicial en que éste se somete a sí mismo con las revisiones de las distintas instancias, mientras que la Administración se somete al Poder Judicial. La Administración no tiene potestad jurisdiccional propia, pero está habilitada por el ordenamiento jurídico para revisar su propia actuación a través de recursos administrativos. La Administración carece de potestad jurisdiccional propiamente dicha, porque cuando resuelve los recursos administrativos no lo hace con el alcance propio de las decisiones judiciales, sino en el ejercicio de una función para o cuasi jurisdiccional. La Administración también dirime asuntos litigiosos de forma particular o peculiar en la que a ella al mismo tiempo es juez y parte. Segundo apartado de este segundo punto es la distinción respecto de los poderes públicos no administrativos. Tanto la Administración como el Poder Judicial son poderes ejecutivos. En este sentido, conviene subrayar la diferencia principal de ese sometimiento, desde el punto de vista de la naturaleza misma de la actuación que desempeña la función judicial y administrativa. Tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo son ejecución de la ley. Están llamados a ejecutar la ley, pero de formas distintas, porque en general, salvo los casos que resultan problemáticos y que requieren la resolución de los recursos administrativos, lo hacen en asuntos que no comportan un conflicto, un litigio, una controversia entre partes, y estos se llaman asuntos gubernativos. Por ejemplo, una persona que cumple la mayoría de edad para ejercer su función pública tiene que ser jubilada y la Administración tiene que determinar esa jubilación. No hay un litigio entre partes, por tanto, esto es lo gubernativo. Lo contencioso es cuando la Administración actúa ocasionalmente resolviendo algunos asuntos litigiosos en los que ella misma es juez y parte. Sin embargo, el Poder Judicial, en su función jurisdiccional, está llamado a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado en todo tipo de litigios, en todo tipo de órdenes judiciales. Nos vamos a centrar en la distinción entre Administración Pública y el Poder Judicial, porque ambos están subordinados a la ley y ambos están encargados de ejecutar la ley, pero el Poder Judicial lo hace en asuntos litigiosos, conflictivos, contenciosos, y la Administración ejecuta la ley en los asuntos ordinarios, no litigiosos, gubernativos. Históricamente en España los reyes se apoyaban en el consejero real de Castilla para resolver los asuntos públicos tanto gubernativos como contenciosos. Por la llegada del constitucionalismo se diferencian los asuntos gubernativos y los contenciosos en que, pese a que la Administración puede decidir asuntos conflictivos entre la Administración y los administrados, esas definiciones de la Administración están sujetas a posterior control judicial. Las funciones materialmente administrativas que ha llevado a cabo el Poder Judicial son la gestión del registro civil y el ejercicio de la jurisdicción voluntaria. La gestión del registro civil ha sido así hasta la reforma de 2011, que entrará en vigor en el 2017, aunque no se ha puesto en marcha. La reforma suponía que el registro civil pasa de ser de los jueces de lo civil a la Administración Pública, dependiente del Ministerio de Justicia. El derecho en juego es la vida civil de las personas, el reconocimiento de la existencia de las personas físicas. No tiene mucho sentido este cambio porque el orden jurisdiccional civil lo llevaba correctamente y además era independiente del poder político, cosa que no es la Administración. Y la segunda de las funciones de la Administración era el ejercicio de la jurisdicción voluntaria. Se llama así porque no es propiamente jurisdicción, porque no está llamado el órgano judicial a resolver un conflicto, sino a realizar una declaración cuya eficacia jurídica se va a aplicar en otro ámbito. Son todos los casos de declaraciones de ausencia de tutela. En estos casos, el Poder Judicial actúa con las reglas propias del Poder Judicial, porque, aunque sean materias administrativas, no deja de ser Poder Judicial. El tercer apartado de este segundo punto hace referencia a otras realidades institucionales próximas y vamos a distinguir la Administración Pública de otras realidades institucionales próximas a la Administración. Vamos a distinguir, en primer lugar, las organizaciones instrumentales de la Administración que no tengan personalidad jurídica propia y de las organizaciones próximas recogidas en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución.
Las primeras son organizaciones como son las sociedades mercantiles en mano pública o fundaciones privadas del sector público, que son organizaciones que tienen personalidad jurídico-privada y que son un instrumento de la actuación de la administración, pero que no son administración pública porque no tienen personalidad jurídico-pública, por lo que no tienen potestades públicas. Están contempladas en el artículo 2.2.b de la Ley 40/2015. Las fundaciones privadas generan dudas sobre su legitimidad constitucional porque el derecho de fundación se predica de los ciudadanos y no de los poderes públicos. Las organizaciones próximas recogidas en los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución se refieren a los partidos políticos, a los sindicatos y a las Fuerzas Armadas. Los partidos políticos y los sindicatos son expresión de libertad de asociación porque se identifican como organizaciones de las que la Constitución exige que sean democráticas en su funcionamiento. Para algunas personas remiten a algo público porque son organizaciones privadas porque reciben fondos públicos, ya que se requiere hacer efectiva esa libertad de asociación. Las Fuerzas Armadas son una organización profesional que según el artículo 8 de la Constitución. Como tal organización profesional no es una administración pública, aunque tenga una organización de apoyo. Todos los militares responden del derecho disciplinario militar y del derecho penal, y los asuntos más graves se controlan en la Sala Quinta del Tribunal Supremo como organización. No corresponden porque son una organización militar. No hay que confundir las Fuerzas Armadas con los institutos armados, que están regulados en el artículo 104 de la Constitución y forman parte de la Administración. El tercer apartado y último de este vídeo trata sobre las principales teorías sobre el concepto del derecho administrativo. Tenemos que decir que a la hora de definir una realidad se pueden tener diferentes perspectivas. En función del momento domina la perspectiva subjetiva y la perspectiva objetiva. El profesor Martínez Muñiz parte de una perspectiva subjetiva, aportando una definición residual sosteniendo que la administración pública es el conjunto de todos los entes públicos, excluyendo lo que en ellos haya de otros poderes públicos que se sujetan al derecho administrativo. Es propia de la administración pública el que su actuación se impute a la persona jurídica que consista la persona jurídico-pública en la que se integre la organización en que consista la administración. Y vamos a ver 3 etapas. La primera etapa va desde la época napoleónica hasta el último cuarto del siglo XIX y se define la administración desde el punto de vista subjetivo como una organización que actúa equiparándola al poder ejecutivo. Influye en esta época un alto grado de centralización que lleva a desconocer la personalidad jurídica de los municipios. Gracias al constitucionalismo se diferencia orgánicamente la administración pública del resto de entes jurídicos propios y es un poder público diferenciado. La administración pública se identifica con la organización del poder ejecutivo del Estado. Surgen los colegios profesionales o las corporaciones sectoriales de derecho público, lo que provoca la crisis de esta perspectiva en los años 40, porque se empieza a tomar conciencia de que el Estado no es la única persona jurídico-pública, ya que han ido surgiendo corporaciones sectoriales. En España, representantes de esta corriente están Ortiz de Zúñiga, Posada Herrera, Colmerio y Santa María de Paredes. En la segunda etapa tenemos que se definen las administraciones desde un punto de vista objetivo funcional como una actividad que desempeña, es decir, la función administrativa, la ejerza quien la ejerce. Tenemos Alemania, Francia, Italia y España. En Alemania tenemos que, por ejemplo, para Otto Mayer, la administración pública es la actividad dirigida a la satisfacción de fines públicos subordinada a la ley y bajo control judicial. Tenemos la ley encargada de regular la libertad y la propiedad y el Poder Judicial a los jueces tienen que determinar el derecho en cada caso litigioso. En Francia tenemos un autor, por ejemplo Dujuit, que es decana de la Universidad de Burdeos y sustituye el principio de potestad jurídica que estaba en el fundamento del derecho administrativo por el de servicio público. Hesse, su discípulo, dice que la administración tiene por objeto la organización y gestión de los servicios públicos. En Italia destaca Orlando, que aporta el principio de que la función crea el órgano. Allí donde hay una necesidad pública que atender, se crea la parte de la administración pública para atender esa necesidad. La administración pública actúa. En España los representantes de esa corriente fueron Posada, Royo Villanova, Gascón y Marín y García Oviedo. En la tercera etapa, finalmente, tenemos que se produce un replanteamiento de la perspectiva subjetiva que parte de la organización. En España ese replanteamiento se llamó Vuelta a Colmerio. Fue impulsada la REAP, que surgió en los años 50, por Garrido Falla y García de Entrerría. Tenemos a Garrido Falla, que antes de la Constitución vigente identifica la administración con una organización del Poder Ejecutivo del Estado e incluía dentro del Estado a las entidades públicas que se sometían a su tutela. Y tenemos a García de Entrerría, que es considerada que se considera que
en la administración pública sigue una perspectiva subjetiva y estatutaria, porque la administración no es solo una organización que actúa, sino que siempre tiene personalidad jurídica propia porque considera que la personalidad jurídica va unida a la administración pública. Construye el derecho administrativo como un derecho estatutario de forma similar al derecho mercantil. Y podemos decir que entraría que es aplicar la condición que estaría propia del derecho mercantil como estatuto de los comerciantes para el derecho administrativo. Derecho administrativo como derecho estatutario de las administraciones públicas, derecho propio y específico de determinadas entidades jurídico-públicas que conforman la administración pública. Y hasta aquí llega este vídeo y por aquí dejamos el contacto con este canal y las redes sociales.